cuento nos muestra a Elvex, un robot con inteligencia artificial creado por la científica Linda Rush. Nos narra que Elvex le ha contado a Linda que soñó, algo que claramente los robots no hacen y sería imposible que ocurriera, por lo que Linda, preocupada, llama a Susan Calvin, científica con muchos años de experiencia y conocimiento. El trabajo de Linda le parece a Calvin que es precipitado e inconsciente, ya que lo hizo sin consentimiento y a solas. Sin embargo, a lo largo del relato, Calvin comienza a hacerle preguntas a Elvex sobre sus sueños, y empieza a pensar que es bastante valioso el trabajo de Linda para desechar al robot. Sin embargo, al indagar un poco más dentro de los sueños de Elvex, Calvin descubre que posiblemente el robot comience a pensar en su sentido, y llegar a probabilidades de rebelarse en contra de los humanos, lo que lleva a Calvin a dispararle al robot, y desactivarlo con miedo a que algo haya podido pasar. Algunos temas que aborda este cuento serían los avances tecnológicos y robóticos de la humanidad, la ignorancia y responsabilidad del ser humano en cuanto a las consecuencias de ciertos descubrimientos. La ficción literaria corresponde al arte de contar historias en las que se privilegia la verosimilitud, la capacidad del relato del ser creíble y con ello, la revelación de una verdad más profunda, ya sea sobre la condición humana o sobre las relaciones entre las personas. Podemos analizar que el elemento de ficción dentro de este cuento sería el hecho de que los robots creados a la fecha no tienen esa capacidad de soñar ni razonar tan a fondo como lo hace Elvex, pero el hecho de que sea un robot más avanzado se desarrolla con la actualidad, ya que cada día se van perfeccionando los modelos robóticos, con tal de llegar a un punto donde lleguen a parecerse en su mayor totalidad con los seres humanos. En el cuento existen las reverberaciones culturales, especialmente con el área de biofísica y el sentido de esclavitud. Esto se refiere a que pudo vivir el autor para inspirarse en este cuento, ya que en 1950 escribe su primera historia de ciencia ficción. En esa época recién se empezaron a realizar los avances científicos importantes, y el aspecto de esclavitud puede ser debido al que vivió las dos guerras mundiales. En el cuento que analizamos, el valor estético consiste en que el autor nos quiere decir que el ser humano oprime a otros y que conforme vaya pasando el tiempo, avanzaremos tecnológicamente y científicamente. Esas mismas creaciones pueden estar en contra nuestra, ya que en el mundo todo es impredecible. Asimismo, estas máquinas algún día podrían rebelarse contra nosotros. El carácter social nos muestra que existe parte de la humanidad que se encuentra en opresión, ya que nos da como ejemplo a los robots, que básicamente tienen que obedecer a los humanos en todo, debido a las leyes de la robótica. Esta puede ser comparable con la esclavitud. Un ejemplo claro podría ser ciertas situaciones que pasan en África, ya que ponen a personas con menos recursos a trabajar en contra de su voluntad. Otro tema del que puede tratar es cómo el humano podría llegar a hacer adelantos científicos muy importantes, ya que la tecnología usada en el cuento nos da a entender que se ha logrado un nivel de desarrollo científico muy alto. El principal espacio de indeterminación con respecto a su obra fue quizás el final, ya que no se da a entender del todo bien cómo es que un robot pudo soñar. Con esta acción nos da a entender que por más avanzados que estemos en la tecnología, siempre existirá algo lo cual sea un misterio, y que no estemos preparados para saber cómo es que funciona, y si en algún momento este descubrimiento sea negativo para la humanidad. La vida de Isaac Asimov ya empezó siendo una ficción nada más nacer en Petrovichy, una población rural de la antigua Unión Soviética, cerca de la frontera con Bielorrusia. No hay constancia de la fecha exacta de su nacimiento, ya que se duda entre el 4 de octubre de 1919 y el 2 de enero de 1920. Finalmente, fue el propio Asimov el que adoptó esta última como la fecha oficial de su nacimiento. En la década de 1940, la carrera literaria de Isaac Asimov se basó principalmente en la publicación de relatos cortos hasta 1950, año en que se escribió su primera novela de ciencia ficción, Un guijarro en el cielo. La extensa obra literaria de Asimov alcanza su cenit con dos antologías que han marcado este género, Yo Robot y Fundación. En 1950, Asimov reunió en una sola obra 9 relatos cortos publicados en la década anterior en una antología que llamó Yo Robot. La segunda antología que escribió Isaac Asimov es Fundación. En ella, el autor nos sitúa en el núcleo de la galaxia. La civilización ha llegado a su esplendor máximo, y en ella los avances tecnológicos, científicos e intelectuales son inimaginables. Pero nada es eterno y todo al principio tiene su final. Asimov es recordado sobre todo por sus obras de ciencia ficción, pero también es destacable su faceta como divulgador.
Escribió sobre matemáticas, astronomía y química, y también sobre historia. En un artículo publicado en 1964, Asimov predijo cómo sería el mundo dentro de 50 años, es decir, en 2014, y acertó en alguna de sus predicciones. El estilo narrativo de Asimov es sumamente sencillo, y a pesar de tener una estructura literaria compleja, apenas tiene descripciones detalladas, prefiriendo dejar espacio. Las circunstancias que rodearon la muerte de Isaac Asimov también son dignas de una novela. El 7 de abril de 1992, The New York Times publicó la muerte del escritor a consecuencia de un fallo cardíaco y renal. 10 años más tarde se supo cuáles habían sido los motivos reales de su muerte. A consecuencia de una transfusión de sangre recibida en una operación en 1983, contrajo el virus VIH. Cuando fue descubierta la fatal infección, sus médicos insistieron en no hacer pública la información, debido al prejuicio que se tenía entonces contra los infectados por esa terrible enfermedad.